Hola, en este video vamos a hablar acerca de las bases de datos, especialmente de la base de datos meteorológica. Para acceder a las bases de datos debemos hacer clic en este icono. En esta ventana tenemos dos grupos, una para la base de datos meteorológica y la otra para la base de datos de componentes, tanto para módulo fotovoltaico, baterías, inversor, controladores independientes o off-grid, generadores, bombas y controladores para bombeo, pero en este video nos vamos a enfocar en la base de datos meteorológica. Esta base de datos meteorológica tendrá la información que nosotros necesitamos en cuanto a energía para poder simular nuestro sistema fotovoltaico. Esto quiere decir que vamos a tomar los datos meteorológicos de un lugar para incluirlos en nuestro proyecto. Para acceder a la base de datos debemos hacer clic en sitios geográficos. Podemos ver que hay una lista de sitios geográficos ya precargados. ¿Por qué digo precargados? Porque nosotros también podemos crear un sitio nuevo. Por ejemplo, en Chile, vamos a buscar Chile. Tenemos solo estos sitios ya cargados. Si necesitamos proyectar un sistema fotovoltaico en un sitio que no esté listado, lo podemos crear haciendo clic en el botón Nuevo. Debo destacar que podemos crear un sitio tanto accediendo a la base de datos o también cuando iniciemos un nuevo proyecto. Esta ventana nos permite agregar un nuevo sitio. Este sitio puede ser agregado de 4 formas diferentes. La primera es haciendo clic en un punto geográfico dentro del mapa. La otra forma es ingresando manualmente los datos requeridos. La tercera forma es ingresando las coordenadas, tanto la latitud y la longitud en formato decimal, también en el formato de grados, minutos y segundos. También debemos ingresar la altitud y la zona horaria. Y la cuarta forma es importando los datos. Estos datos deben estar dentro de una planilla de cálculo, por ejemplo Excel. Aquí podemos ver el formato que debe tener esta tabla. Básicamente está en formato de un archivo CSV de texto separado por comas, y lo que se debe hacer es copiar y luego importar. Por lo general, la forma más rápida es haciendo clic en el punto geográfico donde estará nuestra instalación o ingresando las coordenadas geográficas. Para este ejemplo voy a utilizar el mapa interactivo y voy a elegir un sitio. En este sitio está ubicada la Universidad de La Serena en Ovalle. Conozco la dirección, pero el desarrollador de este mapa, que es OpenStreetMap, al parecer no tiene incluidas todas las calles. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es escribir la comuna o ciudad Ovalle, Chile. Enter o Search. Y ya podemos ver en el mapa la ciudad de Ovalle. Voy a acercar con el scroll del mouse. Voy a buscar la universidad. Está por acá. Y voy a hacer clic. Se va a formar un punto negro. Y el siguiente paso es aceptar el punto seleccionado. Clic. Por defecto tenemos el nombre del sitio. Por lo general yo uso la comuna, ciudad, estado y luego el lugar, Universidad de La Serena. Por defecto tenemos el país, que lo reconoció del mapa, región, la latitud, longitud, altitud y la zona horaria. El siguiente paso es elegir la base de datos. Dentro de las bases de datos disponibles tenemos a Meteonor, desarrollada por Meteotest. Esta base de datos tiene más de 35 años, cuenta con más de 8.000 estaciones meteorológicas y es una base de datos bastante confiable. Es de pago, sin embargo, PBSys tiene acceso libremente a ella. La segunda opción es la base de datos de la NASA, es una base de datos bastante amplia. Luego tenemos PBGIS, la base de datos de la Unión Europea. Esta base de datos tiene como principal foco Europa. Vemos también que la siguiente base de datos NREL, perteneciente al Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, no está activa porque no tenemos información para esta ubicación geográfica. Y la última disponible es Solcast,
Si nosotros la elegimos y presionamos importar, nos va a pedir que nos registremos, que indiquemos nuestro usuario y la clave para realizar las consultas. Esta base de datos es de pago, por lo tanto no la vamos a utilizar. Cancelar. Voy a elegir para este ejemplo Meteonorm. Antes de hacer clic en importar, debemos saber que estos datos se pegarán en esta pestaña, en el Meteo mensual. Entonces, si hacemos clic en importar, ya podemos ver los datos meteorológicos del sitio. La primera columna hace referencia a la irradiación horizontal. Es la energía medida en el plano horizontal por cada metro cuadrado y acumulada en el mes. Por ejemplo, en enero tenemos 248.2 kWh metro cuadrado mes. Esto quiere decir que por cada metro cuadrado, en este caso o valle, tenemos esta cantidad de energía en el mes. Pero sabemos que los módulos fotovoltaicos no están paralelo al suelo, sino que tienen una cierta inclinación y una cierta orientación. Por lo tanto, PV-Sys va a utilizar un modelo de transposición, que en el fondo es un factor, que nos permitirá obtener la energía presente a una cierta inclinación y orientación. La segunda columna tenemos la irradiación difusa horizontal, también medida en un metro cuadrado, está expresada en kWh y en el mes. La tercera columna es la temperatura promedio del mes, la cuarta velocidad del viento, la quinta columna turbidez de Link. Este es un factor que resume el índice de vapor de agua en el ambiente como también de aerosoles. Y la última columna es la humedad relativa. La irradiación también la podemos expresar en valores diarios, valores en el mes, estos dos últimos en kilowatt hora. Luego también podemos expresarlo en megajoule, metro cuadrado día, megajoule, metro cuadrado mes, watt, metro cuadrado, y también expresado en el índice de claridad. Y el índice de claridad es un parámetro óptico que indica el estado atmosférico local, considerando las condiciones climáticas, el cambio de estas mismas en el tiempo, y a grandes rasgos es el cociente entre la radiación global y la radiación extraterrestre. Sin importar cómo indiquemos la medida o la unidad de radiación, el sistema de igual forma realizará la simulación. A modo personal, yo siempre utilizo kilowatt hora metro cuadrado mes, pero insisto, solo es como vemos el número o la cantidad, pero cualquier opción es válida. También podemos ver que los datos requeridos o los datos obligatorios es la irradiación horizontal y la temperatura. Sin embargo, considerar los otros datos nos va a permitir que el sistema realice una mejor evaluación o una mejor simulación del sistema, ya que conociendo las temperaturas y la velocidad del viento, PV-Sys podrá determinar cuáles son las pérdidas térmicas. Y la turbidez line y la humedad relativa también van a afectar en la cantidad de energía que pueda incidir sobre los módulos fotovoltaicos. Para finalizar, hacemos clic en OK. Luego debemos confirmar el nombre del archivo. Por defecto incluyó la nomenclatura Meteonorm y 80 es porque ya está en la versión 8. Lo voy a dejar así. Guardar. Y con esto ya tenemos guardado nuestro sitio. Quedará en un archivo, como vemos acá, con extensión .zip. Luego aceptar. Y vemos que también se ha creado un archivo meteorológico sintético. Este archivo sintético es una base de datos meteorológica, pero por horario. Lo que acabamos de hacer es crear un sitio. Este sitio nos indica la irradiación horizontal global en el mes o en el día, pero el programa se encarga de generar otro archivo con las diferentes cantidades de energía, pero por hora. En el fondo, entonces, el archivo .zip que acabamos de crear, que fue el primero del sitio, es para obtener la energía diaria o mensual, y el archivo sintético contiene la energía, pero por horas. Nos pregunta si queremos guardarlo. Sí. Ahora confirmamos el nombre. Podemos ver que el mismo nombre con sufijo sin y extensión .met. Esto lo podemos cambiar porque solo es el nombre. También podemos ver acá otros tipos de archivos sintéticos.
Antártida, Antofagasta y Antofagasta NASA son pruebas que yo he hecho. Voy a hacer clic en guardar y ya tenemos nuestro sitio y los datos sintéticos por horario para realizar una simulación fotovoltaica en esta ubicación geográfica. Acá podemos ver que aparece ahora Ovalle, está en verde porque nosotros fuimos quien creamos este sitio. Si queremos revisar el sitio, podemos hacer doble clic, ¿no? Y podemos comprobar que está tal cual como nosotros lo creamos. Por último, podemos ver acá un botón de recorridos solares. Esta es una carta solar cilíndrica que muestra el movimiento del Sol en diferentes etapas del año, especialmente en los solsticios y en los equinoccios. Este tipo de carta solar la vamos a utilizar posteriormente para señalar sombras lejanas. Esta carta solar se interpreta de la siguiente forma. El eje X son los ángulos en el plano horizontal. En esta porción está contenido el oeste, en esta porción el este. El eje Y o Y es la altura solar, la elevación solar expresada en ángulos. Podemos ver un ejemplo que para el 22 de junio, que es el 1, esta primera línea, el Sol tiene su máxima elevación muy cercana a los 30 grados. En cambio, para el punto 7, que es el 22 de diciembre, solsticio de verano en el hemisferio sur, especialmente en Chile, la altura solar alcanza su máximo cerca de los 80 grados. Cabe destacar que para el hemisferio sur, esta porción es el este y esta el oeste. En cambio, si estuviéramos en el hemisferio norte, esto se debe invertir, por lo tanto, esta porción sería el este y esta porción el oeste. Para cerrar, hacemos clic acá en la esquina, luego cerramos el menú de sitios y para volver a la ventana principal, clic en cerrar. Cabe destacar que para explicar la carta solar, asumí que el Sol es el que está en constante movimiento y sabemos que es la Tierra la que se mueve. Pero para fines didácticos, nosotros seremos el punto del centro del universo y el que se mueve es el Sol. Con esto podemos entender de mejor forma cómo interpretar la carta solar. Bueno, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en un próximo tema.